Salen raspados los coordinadores parlamentarios en la disputa por el presupuesto entre grupos campesinos en la Cámara de Diputados. El tiempo se agota para la aprobación del presupuesto de egresos. La organización Periodistas Desplazados de México interpone queja en contra de Rosario Piedra Ibarra. Le piden disculpa pública a familiares de periodistas asesinados. Evo Morales es nombrado huésped distinguido de la Ciudad de México y recibe visa humanitaria. La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, afirma que le dan pena a los mexicanos. Dijo que México entra en algo de lo que Bolivia ya salió. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se investigue como feminicidio la muerte de Carla Pontijo. 7 años duró la lucha de su madre por lograr justicia. Buenas noches, soy Julio Astillero y esto es La Octava Luna. La información más importante, lo más relevante, lo que le interesa y lo que va a estar en la discusión pública de estas horas de mañana en todo este México que está, como siempre, en un gran movimiento. Ya comenzamos. Mire, en el fondo dicen que la política se reduce al hecho de decidir el dinero público hacia dónde va, cuánto a cuál, cuánto a quién, por qué y cómo. A fin de cuentas, de una manera muy pragmática, eso es la política. Partidos, elecciones, grupos, declaraciones. En el fondo es el dinero, quién lo va a tener y para qué. De tal manera que la discusión más dura y más ácida está hoy en la Cámara de Diputados, donde hay sobre todo grupos de campesinos que están participando en debates, en presiones, en exigencias para que se reconfigure el reparto del dinero público y beneficie determinados rubros, determinados grupos, determinados programas. Esta tarde los integrantes de varios grupos campesinos, entre ellos el Frente Popular Emiliano Zapata, se enfrentaron con la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, luego de que estos últimos permitieron el acceso de los miembros de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Ya sabe, este grupo de élite en el cual los coordinadores parlamentarios toman decisiones, se les permitió entrar para llevar a cabo una reunión privada con 4 líderes campesinos dentro del recinto. Al final del encuentro, los coordinadores de las distintas bancadas, Mario Delgado, Juan Romero Hicks, René Juárez, Tonatiu Bravo y Verónica Juárez, salieron de las instalaciones de la Cámara Baja entre empujones, gritos, patadas y muchas cosas más. Nuestra reportera Yadira Rodríguez nos informa a detalle. A 2 días de que vence el plazo para que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto de egresos para el próximo año, los coordinadores parlamentarios y el presidente de la Comisión de Presupuestos salieron entre jaloneos y consignas de una reunión con dirigentes campesinos, quienes desde el lunes mantienen bloqueado el recinto legislativo en demanda de más recursos para el campo. La trifulca inició minutos antes de las 2 de la tarde cuando integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas se enfrentaron con antorchistas que intentaron acercarse a la puerta por donde ingresaron al recinto legislativo de San Lázaro los coordinadores de Morena, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para exigirles audiencia. Así recibió antorcha campesina a los coordinadores parlamentarios cuando estaban a punto de salir del recinto legislativo. Un grupo les advirtió que mantendrían el bloqueo hasta que atiendan sus demandas. Otro trató de protegerlos e incluso les abrió paso para que rápidamente se resguardaran en la escuela de tiro de la policía capitalina. Osvaldo Ávila, líder antorchista, dijo que los jaloneos fueron para visibilizar la protesta porque aunque son uno de los grupos más numerosos, con más de 15,000 integrantes desplegados en la Cámara de Diputados, no los han recibido los coordinadores parlamentarios ni el presidente de la Comisión de Presupuesto. El presidente de la República ha insistido en que él es partidario del combate a la pobreza, que por el bien de todos primero los pobres, y nosotros no vemos que esto se vea reflejado en la propuesta de presupuesto.
Mientras el dirigente campesino declaraba, Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, y Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto, salieron por la puerta trasera de la Escuela de Tiro de la Policía Capitalina para librar las protestas. En sede alterna, ahora en un hotel ubicado en Viaducto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, dijo que seguirá el diálogo con los manifestantes, aunque no descartó que se solicite el apoyo de las fuerzas de seguridad para que puedan sesionar en San Lázaro el viernes para aprobar el presupuesto de egresos, como se establece en la ley. Aunque Laura Rojas y Mario Delgado confiaron en que mañana la Comisión de Presupuesto podrá sesionar en San Lázaro para tener listo el viernes el dictamen de egresos, un morenista, el presidente de la Comisión de Agricultura, Heraclio Rodríguez, advirtió que si no se reasignan 24,000 millones de pesos al campo, no se votará en el Pleno de la Cámara de Diputados ni en sede alterna el presupuesto de egresos, porque a donde vayan habrá toma de tribuna, así que las siguientes 24 horas serán determinantes. Mire, y en más información, el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que Rosario Piedra será una presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuestionada debido a la manera en que se desahogó, se procesó su nombramiento en el Senado de la República. Destacó que aunque sea una mujer honesta, no tiene la competencia profesional ni garantiza independencia frente al presidente de la República. Escuchemos lo que ha dicho hoy el diputado panista Romero Hicks. Va a ser muy difícil y a mí me parece que es muy triste que para una familia que tanto ha hecho en el tema de los derechos humanos sucumba a la tentación del poder, sabiendo que su nombramiento de origen es ilegítimo. Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena y, por tanto, presidente de esta Junta de Coordinación Política de la Cámara, Mario Delgado, pues obviamente respaldó la toma de protesta de Rosario Piedra como la nueva titular de esta comisión. El también coordinador de los diputados, Mario Delgado, dijo que la elección no fue fraudulenta. Escuchemos lo que ha dicho Mario Delgado. La derecha se está poniendo muy intransigente, muy violenta. No le gusta que avance la transformación en el país, pero es lo que la gente quiere. Hay un video en el cual, al entrevistar a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se le escucha preguntar si ha habido periodistas asesinados en lo que va de este gobierno obradorista, como una pregunta o como una consideración. Lo cierto es que ha generado enojo y repudio en varias organizaciones. Hoy una de ellas, la organización no gubernamental denominada Periodistas Desplazados de México, presentó una queja ante la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra su nueva titular por la respuesta emitida acerca de esos asesinatos contra periodistas en México. Escuchemos lo que corresponde a esta información. Son varios los comentarios y los señalamientos que se han hecho, entre otras cosas, lo que plantean respecto a que no está informada de estos temas gravísimos. Pero veamos ahora lo que a este respecto ha dicho esta organización de periodistas desplazados. Bien, vamos con otra información. Es otra información relacionada con estos temas del momento. En más demandas hacia la nueva titular de la CNDH, Rosario Piedra, los familiares de las víctimas de la Guerra Sucia le solicitaron a ella atender e investigar las desapariciones forzadas ocurridas en ese periodo de la historia del país. Los hijos de Aurora de la Paz, integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, desaparecida en 1973 en el Estado de México, se congratularon por la recomendación que emitió la Comisión sobre el caso, la cual fue dirigida a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación por la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de su madre Aurora de la Paz. Así lo dijeron. Una recomendación
Que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser un organismo inútil, parco, al servicio del dinero, al servicio de los intereses. Este nuevo nombramiento nos llena de esperanza, no sabemos aún, todavía no la vemos en funciones, puesto que la titular comparte nuestro sentimiento, nuestro dolor, nuestra frustración, los años que hemos perdido, los mejores años de nuestras vidas, buscando la verdad. Yo tengo fe. Para que caigan pues los más altos funcionarios que hayan participado en esto, ¿no? Necesitamos llegar a fondo de los hechos, queremos tener el acceso a la verdad de lo que en realidad pasó y no lo que lo cuenta el Estado y en la forma que lo cuenta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que la muerte de Carla Pontigo, ocurrida en 2012, sea investigada nuevamente con perspectiva de género, como un probable feminicidio y no como un accidente. Por mayoría de 4 votos, la primera sala aprobó el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien concedió un amparo a María Esperanza Lucioto y Fernando Lucioto López, madre y hermano de Carla, quien en octubre de 2012 fue hallada desangrándose en la oficina de una discoteca en San Luis Potosí. Veamos los detalles de este hecho con mi compañera Gabriela Díaz. María Esperanza lleva en su nombre la carga de 7 años de lucha para encontrar justicia por la muerte de su hija, ocurrida en una discoteca de San Luis Potosí, donde trabajaba como edecán. Hoy, en la escalinata de la Suprema Corte, insistió al máximo tribunal atendiera su reclamo para que el caso fuera considerado como feminicidio. La noche del 28 de octubre del 2012 inició la pesadilla para la familia Pontigo Luquiato, cuando encargados del lugar le informaron que Carla sufrió un accidente. La encontraron malherida en la oficina de la discoteca Play, por lo que fue trasladada a un hospital. Yo atenté a mi hija y estaba fría, le vi sus cortadas de sus manos, ya no tenía su pierna. Y cuando paso del otro lado, la primera impresión que yo veo es a mi hija con un golpe en la cabeza, un ojo casi salido, el labio arrancado casi, los dedos marcados en el cuello, sus cortadas, y yo ya fue cuando les grité, ya dejen de estarme haciendo pendeja y dígame qué está pasando y cómo pasó esto. Un año después. Cristal y acusó al gerente del lugar de homicidio culposo. El responsable enfrentó el proceso en libertad. La familia interpuso la demanda de amparo para que la muerte de Carla fuera investigada como feminicidio. Este miércoles, la primera sala de la Corte concedió el amparo y ordenó, después de 7 años, que el caso de Carla se investigue con perspectiva de género, al sostener que la indiferencia de autoridades estatales reproduce la violencia que se pretende atacar. Sí. Este es una de las decenas de casos que ya investiga la Secretaría de Gobernación, que va con todo contra la corrupción. Estamos detectando las irregularidades y la corrupción de los ministerios públicos, de los fiscales, de los policías, etcétera. Y estamos armando nuestro paquetito, ¿sí? Y en el momento en que tengamos las suficientes evidencias, vamos con todo contra los ministerios públicos y contra los fiscales. Porque ahí los tenemos. Vamos a estar reuniendo las evidencias de todos estos juicios. Y reiterativamente, ahí están, ahí están. Ahí está la corrupción, ahí está la falta de compromiso, ahí está la negligencia, ahí está el error. La Secretaría se comprometió ante organizaciones sociales a revisar el mecanismo de alerta de género vigente en 18 estados del país. Bien, pues en la Ciudad de México, este miércoles, el depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, fue nombrado huésped distinguido. Evo Morales recibió de manos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la medalla y pergamino que lo reconocen como huésped distinguido. Evo Morales dijo que sin justicia social no se conseguirá la paz. La nota completa está con mi compañero Daniel Rosas. Seguimos
En su calidad de asilado en México, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió con legisladores, secretarios, medios de comunicación y hasta recibió la medalla y pergamino del gobierno capitalino que lo reconoce como huésped distinguido de la Ciudad de México. Su primera actividad, a casi 24 horas de haber llegado a nuestro país, fue un desayuno con Mario Delgado, coordinador de Morena en el Senado, Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo. El encuentro se dio en el Museo de la Ciudad de México, en donde posteriormente ofreció una conferencia a medios en la que criticó la actuación de la Organización de los Estados Americanos. La OEA decidió una posición política y no técnica ni jurídica. No está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos de movimientos sociales, más al servicio del imperio norteamericano. Dijo que de ser necesario, regresará a Bolivia para pacificar al país. Reconoció que su salida de ese país no ha conseguido detener la violencia. Vamos al diálogo nacional en base a la Constitución. Vamos al diálogo para acabar con la violencia. Tenemos la obligación de pacificar con más muertos. Al día siguiente de mi renuncia, 4 muertos a bala. Irmeréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, también se reunió con él y luego Evo Morales asistió a la ceremonia en la que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad, lo declaró huésped distinguido. Y con la convicción de que represento un pueblo solidario y libertario, le decimos bienvenido Evo Morales a la Ciudad de México. No se tiene claro todavía cómo será la estancia en México de Evo Morales, quien por lo pronto aprovechó para convocar al diálogo que devuelva la paz a su país. No hemos renunciado por cobarde, sino para cuidar la vida, para cuidar a las familias. Por eso hemos renunciado. Solo se garantiza la paz cuando hay justicia social. Sin justicia social no va a haber paz. Bien, vamos a hacer una pausa para fines publicitarios y ya volvemos con más información. Soy Fer Quintana de Joya 93.7 y estás viendo La Octava. Una cosa es que no te caiga bien y otra cosa es caerle encima. Una cosa es aceptarles mucho y otra cosa es aceptarles todo. Una cosa es no querer despertarte y otra cosa es no poder levantarte. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Cuidar y conservar tu salud es la clave de una vida mejor. Te ayudamos a conseguirlo. Ven a la Jornada Nacional de Salud Pública del 4 al 15 de noviembre. Habrá actividades en todo el país. Desde los más pequeños hasta los más grandes, aprenderán cómo prevenir enfermedades, vigilar su salud, tener hábitos saludables y así mejorar su calidad de vida. Elige vivir bien. Por tu salud y la de tu familia, participa. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. Uy, a veces las mujeres somos doña Zoila, soy la que lava, la que canta, la que es mamá. La música me ha sanado mucho, tanto escribirla como cantarla. ¿Te enamoras mucho? No, ni que fueran enchiladas. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar a los artistas tal y como son. No muriera de amor. La oportunidad de descubrir su calidad vocal, su virtuosismo, su talento, su arte.
que te invito a que nos acompañes, porque en las noches de Bohemia tenemos mucha magia y muchas cosas especiales que seguramente te van a encantar de nuestros artistas invitados. Tu amor es una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Que le diga reggaetón, dale. Ah, espérate. Pues continuamos con el tema que está realmente en la mesa de discusión en todos lados, Bolivia. En este punto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo hoy que el Instituto Nacional de Migración le otorgó la visa humanitaria a Evo Morales. Eso permite su estancia legal en nuestro país. Aclaró que aún no saben si Evo Morales se acogerá o no a la condición de refugiado. Los dos acompañantes de Evo, el ex vicepresidente Álvaro García Linera y quien ha estado como ministra de Salud, Gabriela Montaño, también recibieron la visa humanitaria. Escuchemos y veamos lo que ha dicho hoy la secretaria Sánchez Cordero. Quiero compartirles que en el ámbito de nuestras responsabilidades, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, ya le otorgó una visa humanitaria, como lo hemos estado haciendo con algunos de los inmigrantes. Él ya tiene una visa humanitaria, lo que le da la calidad de estar legalmente en nuestro país. ¿A él y a sus acompañantes? A él y a sus dos acompañantes. ¿No viene con su familia? Ahorita todavía no ha llegado su familia. ¿Pero va a venir? Seguramente. Secretaria, ¿alguna otra pregunta? Ahorita únicamente tenemos visa humanitaria y él nos dirá qué tipo de, si quiere solicitar el refugio o no, no sabemos. Ayer le informé que en medio de todo el conflicto de Bolivia, Yanine Áñez asumió, dijo ella, la presidencia interina de ese país. Al terminar eso parecido a toma de protesta, Yanine fue entrevistada por la cadena CNN en español. Ahí dijo, me dan pena los mexicanos por haber recibido a Evo en México. Escuchemos y veamos cómo lo dijo quien se dice presidenta interina de Bolivia, habiendo rendido protesta sin el quórum reglamentario y sin el proceso adecuado. Escuchemos, por favor. Ustedes hacen entrega. A mí me da mucha pena los mexicanos, porque de algo de lo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar. Ojalá que México, ojalá que los mexicanos no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado nosotros solamente por reclamar el hecho a vivir en democracia y libertad. Pero la decisión de los mexicanos fue esa, un socialista en el poder, y ojalá que no tengan que lamentarlo como nosotros lo estamos lamentando ahora. Pues justamente para hablar de la situación de Bolivia y otros conflictos latinoamericanos y lo que se está moviendo en el mundo, me da mucho gusto recibir en esta ocasión a Luis Hernández Navarro. Él es el coordinador de opinión del periódico La Jornada. Luis, buenas noches. Buenas noches, Julio. Felicidades por tu programa, enhorabuena. Muchas gracias, Luis, muy amable. Pues aquí viendo y tratando, ayúdanos a tratar de entender qué pasa en Bolivia. Ya ves a la pseudopresidenta o presidenta Yanine Áñez, que dice que le da pena que hayamos recibido aquí en México a Evo. Bueno, comenzaríamos diciendo que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Aunque tratan de poner eufemismos y demás cosas. Y maquillarlo. Estamos ante un golpe de Estado puro y duro. Entre otras razones por dos elementos. Primero, porque el presidente Evo Morales, jefe de las Fuerzas Armadas, fue
desobedecido por las Fuerzas Armadas. Es un primer elemento del golpe. Y segundo, porque esas Fuerzas Armadas le sugirieron, entre comillas, que renunciara. Es decir, estamos ante una insubordinación del cuerpo castrense para hacerse del poder. Y segundo elemento, en sentido estricto, Evo Morales seguía siendo presidente de este tercer periodo en el que estuvo al frente del Ejecutivo boliviano hasta el 22 de enero del próximo año. Estas elecciones que se realizaron se efectuaron para que un nuevo presidente entrara en funciones el 22 de enero. Entonces, en sentido estricto, Evo sigue siendo presidente. Es cierto, él y Álvaro García Linera, su vicepresidente, presentaron la renuncia. Sin embargo, según la legislación boliviana, esta renuncia tiene que ser leída y aprobada por la Asamblea Legislativa. Y esa Asamblea Legislativa no se ha podido instalar por falta de quórum. Ergo, no ha sido aceptada la renuncia de Evo Morales y en los hechos, dígase lo que se diga, él sigue siendo el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Luis Hernández Navarro, en el fondo, ¿qué es lo que hay detrás de todo este golpe de Estado y de todo este movimiento constante en busca de derrocar a Evo Morales? Bueno, hay un proceso de contrarrevolución, hay que decir las cosas como son. En 2005 gana las elecciones presidenciales Evo Morales, su partido, el Movimiento al Socialismo, y en 2006 toma posesión y emprende un proceso de transformación profunda de Bolivia. Hay algunos que dicen que no tan profunda como quisieran, pero y sin duda a dudas ha sido de una magnitud significativa. Primero, recupera para el Estado boliviano el control de los hidrocarburos. Negocia con las empresas una cuota mayor que le permite al Estado boliviano tener una renta que distribuye y que a su vez le ha permitido reducir la pobreza significativamente a lo largo de estos casi 14 años. Bolivia tiene entre 10 y 11 millones de habitantes. Las políticas de Evo Morales sacaron de la pobreza casi a 3 millones de personas. Una barbaridad por donde se le quiera ver. Y reducen la tasa de analfabetismo. Han impulsado también un proceso de descolonización de lo que era la República Boliviana, conformando un nuevo Estado acorde con la realidad demográfica, social, racial, étnica de ese país, y lo conforman como un Estado plurinacional. Y uno puede ver cuando está allí cómo los indígenas, que eran maltratados, que eran despreciados, arrinconados por una relación colonial y por una élite como la que ahora se acaba de tratar de tomar el poder, sobre todo esa élite de Santa Cruz, ¿no? Que se sienten arios, se sienten miembros de una raza superior. Bueno, esos indígenas se empoderaron, ocuparon posiciones fundamentales en la administración pública y se fortalecieron también económicamente. En todo este proceso, ¿qué similitudes y qué diferencias ves con el actual proceso mexicano? Bueno, yo diría que en Bolivia, cuando triunfa Evo Morales, hay todo un proceso de luchas sociales previas, de luchas sociales más o menos organizadas y de movilizaciones como lo que fue la guerra del agua en Cochabamba en contra de la privatización del servicio público del agua potable o la guerra del gas en el Alto, que se saldaron con muchos muertos y que llevaron a Bolivia a un equilibrio catastrófico. De tal manera que cuando finalmente Evo Morales y su partido, un partido que en sentido estricto no es un partido, ellos lo definen como un instrumento político que sirve para articular en ese nivel las distintas luchas y organizaciones sociales. Entonces, cuando ellos ganan las elecciones, hay todo un proceso previo de cambio en esa correlación de fuerzas. Desde mi punto de vista, en el proceso mexicano, no, a pesar del enorme triunfo que significa la
la victoria de Andrés Manuel López Obrador, de los 30 millones de votos, no ha habido ese cambio en la correlación de fuerzas sociales, no están esos movimientos sociales detrás. Entonces creo que esta sería una primera diferencia significativa. Y en general en todo el cono sur, en Sudamérica, ¿qué tipo de cambios se están dando? Argentina, Brasil, Chile, ¿qué es lo que sucede por allá? Bueno, yo creo que hay que partir de la idea de que la historia no avanza en línea recta, ¿verdad? Que no es una espiral ascendente hacia un progresismo inmaculado, ¿no? Vemos un proceso de transformaciones sociales, de contrarrevoluciones, de golpes de Estado, ¿no? Como sucedió en Honduras, ¿no? Y hoy vivimos una situación interesantísima. En Haití llevan un año de protestas y el último mes ha sido impresionante. Está incendiado Haití en contra de un presidente pues que se robó la lana del petróleo financiada, apoyada por los venezolanos. Tenemos las protestas en Honduras porque hay un mandatario, se queda callado, la OEA, ¿no? Ligado abiertamente al narcotráfico, que llegó mediante un golpe, un fraude electoral mayúscula, y ahí está la gente en la calle. Tenemos estas impresionantes movilizaciones chilenas que han resquebrajado y hecho añicos la joya de la corona del modelo neoliberal y que parecen perfilarse hacia el establecimiento de una nueva constitución. Tenemos también el triunfo de un proyecto de centro y un poquito hacia la izquierda, como el argentino, pero sobre todo de centro, ¿no? Fernández está mucho más corrido hacia el centro de lo que estaban los Kirchner, pero que significa para la población argentina un viento fresco después de un personaje como Macri que ha llevado a ese país literalmente al naufragio. Tenemos el avance de la ultraderecha en Brasil con Bolsonaro, el golpe de Estado también prácticamente técnico del presidente peruano que disuelve el Congreso y pareciera que no sucede nada. Tenemos una situación como la de Uruguay con las elecciones en donde la segunda vuelta electoral se ve muy difícil para el Frente Amplio y finalmente la situación de Bolivia, más todos los asesinados, dirigentes populares, dirigentes campesinos, indígenas en Colombia y esa violencia en contra de los luchadores sociales colombianos que la OEA no ve, no oye, ¿verdad? Y de la que no quiere saber nada. No solo la OEA, sino los medios de comunicación, muchos intelectuales que guardan silencio y en México con ejemplos muy concretos que parecieran ver con regocijo lo que pasa en estos actos regresivos en otros lugares y con una derecha mexicana deseosa de saltar a la yugular del proceso que hay hoy, pero creo yo que sin encontrar discurso, programa, bandera, oportunidad política real. Decía la autoproclamada Yanine Áñez, ¿no? El clon boliviano de Juan Guaidó, ¿no? El autoproclamado venezolano. Ella decía que pobre México, que estábamos yendo hacia atrás. Bueno, los que están yendo hacia atrás son ellos, los que ella entró a Palacio con la Biblia y dijo orgullosa, la Biblia entra al Palacio, porque han declarado la guerra a la huipala, esta bandera andina, que es también parte de los símbolos patrios bolivianos, ¿no? Las han quemado, los policías se las han quitado de las insignias, ¿no? Y de la misma manera que han emprendido una guerra salvaje en contra de las polleras, ¿no? De las faldas de las mujeres indígenas, todo un emblema, ¿no? Entonces las mujeres hoy salen a la calle gritando, la pollera se respeta, las mujeres indígenas, como lo hicieron hoy, ¿no? Donde literalmente miles de habitantes del Alto, donde está arriba La Paz, marcharon sobre La Paz, junto con los ponchos rojos, una especie de milicia aymara muy combativa, muy dura, anunciando ahora sí guerra civil, ahora sí guerra civil. Ese es el panorama que se avisora para Bolivia si no hay efectivamente un diálogo. La posibilidad de una guerra civil, no son palabras ni que se vayan al aire, está allí. El golpe de Estado ha producido ya 10 gentes asesinadas.
el ejército está en la calle, la policía está en la calle, las escenas de la represión en contra de esas protestas es salvaje. No podemos cerrarnos los ojos, por más que el Departamento de Estado de Estados Unidos se regocije con la autoproclamación de la señora Yanine Áñez. Bueno, Luis Hernández Navarro, permíteme ir a un corte para fines publicitarios y ya volvemos. Soy Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal. Estás viendo La Octava. Una cosa es que no te caiga bien. Y otra cosa es caerle encima. Una cosa es aceptarles mucho. Y otra cosa es aceptarles todo. Una cosa es no querer despertarte. Y otra cosa es no poder levantarte. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Este es el mundo de la ilusión, este es el mundo de la magia que tenemos para todos ustedes en Bajo la Manga. Junto con magos increíbles y auténticos y profesionales, va a estar el Mago Sasso acompañándome y todos los magos que a nivel nacional son de los más prestigiados en el mundo del ilusionismo. Vamos a hacer un poco de magia. ¿Les gusta la magia? Una de las reglas de la física es que un sólido no puede atravesar otro sólido. ¿Ok? Pero es solamente cuestión de encontrar un punto para que las ligas... ¡Wow! Acompáñanos porque vamos a tener así, vamos a acercarnos a ustedes. Nosotros vamos a ir hacia ustedes para hacerles, por ejemplo, magia en la calle. Quiero que por favor a esa carta, en la parte de arriba le pongas, no sé, tu nombre, un dibujo. Es un rey y justamente en la parte de aquí tiene tu firma. Todos tenemos la oportunidad de soñar, de recrear nuestras fantasías, de pensar que tenemos la capacidad de lograrlo todo y un servidor va a tratar de llegar hasta ustedes para lograrlo a través de la magia, para cumplir todos sus sueños. Y en esta ocasión vamos a cumplir el sueño. No sé si sea sueño para ella, una pesadilla, porque esta personita hermosa quería conocer un servidor, Gabriel Escamilla. Si ustedes quieren cumplir sus sueños, solamente contacten a través de redes sociales. Quieren conocer a alguien, han deseado algo por mucho tiempo. Bueno, pues... Qué guapo. Gracias por supuesto, en el mundo de la magia también hay pequeñas trampas y pequeñas cosas que les vamos a enseñar para que ustedes sean capaces de ganar cualquier apuesta como estas. La idea es que en un minuto tienes que, bueno, en 30 segundos tienes que mover 2 cerillos para que la moneda quede afuera del recogedor. Dándolos, ahí está el primer cerillo, se cuatrapeó. Está súper sencillo, esa es la clave, ese es el primer cerillo. Tomas este que está aquí, lo pones de este lado y sigue quedando el recogedor. Y por si fuera poco, para aquellos que también no sepan del programa, pues les vamos a realizar muchas cámaras escondidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 14. ¿Le puedo pagar con el celular? Es que hay una aplicación, mire. Si lo jala uno, puede sacar el billete de 100 pesos del celular. El billete se materializa. ¿Viste? Si los quieres sacar, lo sacas de aquí y ya es todo lo que se hace. Así que ya lo saben, Bajo la Manga, soy Gabriel Escamilla y los espero porque tenemos muchas cosas para ilusionarlos y para emocionarlos con la magia cerca de ustedes. Muchas gracias, es La Octava, aquí nos vemos. Una cosa es que no te caiga bien. Y otra cosa es caerle encima. Una cosa es aceptarles mucho. Y otra cosa es aceptarles todo. Una cosa es no querer despertarte. Y otra cosa es no poder levantarte. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Soy Nelly Canseco, de Excelencia Personal, y estás en La Octava.
Regresamos a la octava luna y estamos conversando con Luis Hernández Navarro. Él es el coordinador de opinión del periódico La Jornada, en el que tengo además el honor de participar como columnista. Así es que tengo mucho gusto de que esté con nosotros mi compañero, colega Luis Hernández Navarro. Luis, leo que el Partido Acción Nacional ya ha concurrido ante la Organización de Estados Americanos para denunciar un secuestro, el secuestro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a manos de Morena en el Senado de México. ¿Qué pasa con la OEA? ¿Qué pasa con esta derecha mexicana? Las acusaciones de fraude ahora van ante esa misma instancia. Fraude en Bolivia, no fraude electoral en México. ¿Qué opinas de esto, Luis? El señor Almagro, al que algunos apodan Almugre, por su comportamiento en Venezuela, porque no tiene ojos para el fraude de Honduras, porque hace mutis ante lo que pasa, como hablamos hace un momento, en Haití, ¿verdad? Representa, me parece, los intereses de la restauración más pura y dura en el continente. Veamos su papel aquí, en el caso específico de Bolivia, ¿no? Van las elecciones y la oposición acusa que hay fraude electoral. Y entonces el gobierno de Evo Morales ofrece que la OEA haga una auditoría de ese proceso y que sus conclusiones sean vinculantes, sean de cumplimiento obligatorio para el gobierno. Y la OEA lo aprueba, la oposición no, la oposición boliviana se dedica a quemar actas y a seguir llamando fraude y se niegan a participar. La OEA había quedado en dar ese informe entre el 11 y el 12 de este mes. Sin embargo, lo adelanta para el pasado domingo. Y es un informe que ni siquiera está terminado, es un informe preliminar, donde hace una serie de observaciones. Lo primero que es muy interesante es que ese estudio analizó solamente 333 casillas de las 34,000 que se instalaron. Es decir, menos del 1%. Una muestra que claramente no es significativa y de la que se pueden desprender cualquier cantidad de cosas. En esas muestras, en esa muestra, la OEA no encuentra que haya fraude. Lo que encuentra es que hay anormalidades. Anormalidades que, si se ven una por una, son absolutamente normales, no es algo anormal, sino normal en un mundo rural e indígena como es Bolivia. Pongo un ejemplo, en los ayús, una especie de comunidad indígena andina, la gente vota por un candidato en colectivo y luego llenan el acta a partir de la conclusión en colectivo. Pues eso aparece como si fuera normal. En esas actas, anormal. En esas actas hay tachaduras, ¿no? Estamos hablando de gente que se acaba de alfabetizar hace relativamente poco tiempo, donde no es fácil escribir las actas a mano. Entonces, estamos hablando de que se está juzgando. Quienes están acusando a esta elección de fraudulenta lo están haciendo a partir de 76 actas, 78 actas que tuvieron algún tipo de anormalidad. Es una barbaridad. La OEA también se quejó en ese informe de que se habían destruido material electoral y que el gobierno no había hecho nada para protegerlo. Quien quemó el material electoral fue la oposición, que llegó a prenderle fuego no solamente a las oficinas electorales, sino también a las casas de los militantes del MAS, etcétera, etcétera. Y se queja de cosas como que el conteo rápido tuvo algunas insuficiencias. Finalmente, la cuarta consideración de la OEA es que cambió de manera inexplicable la tendencia del voto en el último 5% de la votación, lo que le habría permitido entonces a Evo Morales tener un triunfo superior al 10%, porque no nos olvidemos, Evo Morales ganó las elecciones, es el candidato más votado, y la única diferencia es si ganó por 9.95 o por 10.5.
Y entonces la explicación de por qué ese último 5% de la votación se va inclinando cada vez más a favor de Evo Morales es muy sencillo. Es el voto rural, es el voto de las zonas alejadas, es el voto de las bases sociales de Evo, donde se fue a refugiar ahora que comenzó a ser perseguido, el que comienza a llegar. Entonces, lógicamente, pues, es el voto a favor de él. Pues son parte de todo lo que estamos viendo y viviendo en estos momentos. Como para ir cerrando esta plática, Luis Hernández Navarro, ¿qué sucede en México y qué debemos hacer en México ante toda esta serie de noticias falsas, de distorsiones? ¿Cómo estamos los mexicanos frente a todo esto? Primero, celebrar que se le haya dado refugio, veremos si es asilo o no, a Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera, a la ministra de Salud, ¿no? Es una gran noticia porque representa un aire fresco en nuestra diplomacia que se habían enranciado en los últimos años con el señor Luis Videgaray, que fue a aprender a la Cancillería. Tú lo has escrito una y otra vez en tu columna. Se retoma esa larga tradición de asilo político, que viene desde José Martí, ni siquiera es estrictamente novedosa, ¿no? Con personajes gigantes como Gilberto Bosques, con el exilio español, con judíos, con comunidades también libanesas, en fin, hubo aquí esa larga tradición de perseguir, y entonces creo que eso hay que celebrarlo. Segundo, otra vez el papel de los medios, Julio. Sí. Otra vez, cómo distorsionan la realidad, cómo nos quieren presentar a un personaje como Evo Morales, por el solo hecho de ser indígena, un personaje que ganó las elecciones, exitoso en la conducción de su país. La economía boliviana ha crecido durante los últimos 10 años más del 5% del Producto Interno Bruto. Cuando otros países tuvieron problemas por la crisis de las famosas commodities, Bolivia siguió creciendo y esa riqueza se fue redistribuyendo y la gente fue saliendo de la pobreza y aprendiendo a leer. Entonces, ahí hay algo, ahí hay un modelo exitoso que quiere ser naufragado porque lo conducía un indio, ¿no? Y digo indio con la palabra que no tiene ninguna connotación racista, con el orgullo en la que los pueblos indígenas se reivindican como tales, ¿no? Y que que avanzó en la descolonización del Estado boliviano y que hoy esta oligarquía reaccionaria, confesional, quiere echar atrás esas manecillas del reloj de la historia. Luis Hernández Navarro, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión del diario La Jornada. Muchas gracias, Julio, por tu hospitalidad. Gracias. Vamos a un corte para fines comerciales y regresamos ya. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. Quiero decirte que a partir de ahora, las noches de los sábados van a ser completamente diferentes. Las vamos a vivir a través de la hora más feliz, en La Octava 8.1, programa de larga duración en donde nos vamos a emocionar, vamos a vivir, vamos a conocer lo que pasa, no solamente en la ciudad, sino en muchas otras partes del mundo en la noche. No te lo puedes perder, la hora más feliz, los sábados a las 10 de la noche. Ahí nos vemos. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrero. No hay problema, Willy. Ellos también son guerreros. No te pierdas Guerreros en La Octava, aquí en el 8.1. Oye, ¿qué haces, Maitecita? Gluteando, Florecita. No se pierdan el guajolotero a reventar, que es mi perdición. Yo soy Flora Amargo y recuerden, el guajolotero, el programa más chido y más ñero. Claro que sí, yo soy Maite Fierro y nos vamos a divertir muchísimo con este programa. ¡Adiós!
Ahora mismo, en el corazón de África, los rinocerontes están siendo orillados a la extinción. Los cazadores furtivos son mercenarios que matan a los rinocerontes por su cuerno y a quien se ponga en su camino. Afortunadamente existen los Rangers, guardianes de los animales, dispuestos a arriesgar sus vidas por ellos. Pero necesitan ayuda. Africam Safari envía regularmente equipo táctico y de protección a los Rangers para ayudarlos en su rescate de los rinocerontes. Pero en esta ocasión decidimos enviar algo más. Al Ranger perfecto. Una persona altamente comprometida con el medio ambiente, bien capacitada para enfrentar los riesgos de la sabana, pero sobre todo con el indomable corazón latino. Bienvenidos a Rescate Táctico. Como ustedes saben, el día de hoy estamos buscando al nuevo Ranger mexicano. Los Rangers son soldados que dan su vida por los rinocerontes. Yo quiero preguntarles a ustedes si tienen las habilidades para ser el nuevo Ranger. ¡Sí! Se van a enfrentar Jota contra Alexa. Alexa es la primera en cruzar la red. ¡Ah, mis piernas! La gran tirolesa. Es la última oportunidad para ambos equipos de optimizar su tiempo total de recorrido, por lo que estamos a solo instantes de conocer al conjunto ganador. Para encontrar a ese guardián ideal que nos ayude en el rescate, lanzamos este desafío. Rescate táctico. El desafío. Hola, soy tu amiga Mariana Martínez del Fonógrafo y tú estás viendo La Octava. Regresamos a la octava luna. Le cuento que la educación de más de 147,000 estudiantes y 2,000 trabajadores del programa Prepa en línea de la Secretaría de Educación Pública están en riesgo. A inicios de año comenzaron los recortes presupuestales a la educación y a este proyecto le quitaron casi el 98% de sus recursos, por lo que no existen las garantías de que Prepa en línea continúe en el 2020. Los detalles de esta información los tiene mi compañera Jessica Moguel. Respuesta presupuesto a Prepa en línea CEP. La cuenta regresiva comenzó hace 6 meses. Primero comenzaron los recortes presupuestales. Se contempla nada más 6.7 millones de pesos, pero aquí hay una trampa, porque no nada más es para Prepa en línea. Aunque para operar Prepa en línea, facilitadores y tutores aseguran que se necesitan al menos 200 millones de pesos. En total, el proyecto de presupuesto de egresos para la Federación recortó el 97.6% del proyecto para Prepa en línea, por lo que no hay garantía de que los estudiantes reciban educación en 2020. Después de los recortes, el 23 de octubre llegó una advertencia sobre el posible fin del proyecto. De joven no pude estudiar por diversas causas. Ahora que tengo tiempo y quiero hacerlo, el gobierno me lo impide. Ante el recorte presupuestal, estudiantes acudieron a la mañanera. Allí, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió 0 recortes a la educación. Funcionaban a partir de contratos que se hacían con prestadores de servicio de Internet que costaban carísimo. Y es que facilitadores denuncian que la empresa Lores Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa presuntamente desvió recursos. Se le señala como presunta responsable de un fraudecillo de 54 millones de pesos cuando a nosotros se nos deja de pagar el seguro social.
Por ello, realizaron 3 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, pero de poco sirvió, pues este año volvieron a obtener contratos millonarios. El 19 de abril, las empresas Visión y Estrategia de Negocios SADCB, Lores Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa SADCB y Gestión y Destreza Empresarial SADCB obtuvieron un contrato por 178 millones de pesos. El tema llegó al Senado de la República, cuando la oposición llamó a la Comisión del Presupuesto y Cuenta Pública a incrementar los recursos. Y casi es desaparecer un programa tan importante. Mientras tanto, 147.180 estudiantes y 2.800 trabajadores en línea están en riesgo. Bueno, y antes de despedirnos voy hasta la redacción de La Octava Luna con mi compañera Adriana Buentello para conocer los últimos detalles de la información de este miércoles. Buenas noches, Adriana. Cuéntanos, por favor. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Pues te platico que Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía, descartó que se vaya a pagar el rescate que exigen los hackers que vulneraron el sistema de Pemex, ya que asegura que el equipo de informática está atendiendo el problema desde el domingo. De acuerdo con la agencia Reuters, los presuntos responsables del ataque cibernético solicitan $5 millones en bitcoins, es decir, 565 unidades de esta criptomoneda. Hay que recordar, Julio, que este fin de semana Pemex sufrió un ataque cibernético que habría afectado a miles de computadoras y a diversos servidores de la paraestatal a nivel nacional y que consistió en la detección de un ransomware que podía bloquear sus pantallas y archivos importantes. Por otra parte, Julio, te comento que ante las protestas de campesinos y el cierre de accesos en la Cámara de Diputados, se canceló la sesión que estaba programada mañana a las 11 horas. Esto luego de que los líderes de las distintas fracciones parlamentarias de San Lázaro se reunieran con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien les informó que mantendrán las negociaciones con los inconformes para que puedan desahogar sus tareas legislativas. Por otra parte, Julio, con información de nuestro corresponsal en Jalisco, Julio Ríos, nos reporta la detención del exsecretario de Salud del Estado, Antonio Cruz Esmada, acusado de desvíos en recursos del Seguro Popular. Y también te comento que tras el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este miércoles se dio a conocer que el activista Alberto Atiegallo renunció al Consejo Consultivo de dicho organismo. Cabe recordar que el ex sacerdote fue uno de los 56 candidatos a ocupar la presidencia de la CNDH en el reciente proceso y es uno de los que solicitaron la reposición del proceso en el Senado de la República. Esta es la información, Julio. Muchas gracias, Adriana Buentello, compañera de La Octava. Y bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos como siempre que nos honre con su participación, tanto en radio, en televisión, como en las redes sociales, en YouTube. Gracias y nos vemos mañana, como siempre, con afecto y con agradecimiento. Hasta mañana. Buenas noches.